Alonso y Eque Abogados, Renta 2017. Realizamos confirmación, borrador y declaración de la renta. Reserve su cita en el 956 97 46 74 o en el 620 537 421. Estamos en Paseo del Rebellín 25, segundo B. Alonso y Eque Abogados patrocina La Voz del Faro. Continuamos con nuestra programación local en COPE Ceuta en el 89.8 de su FM, también en nuestra retransmisión en directo a través de la página web del Faro de Ceuta, elfarodeceuta.es, y asimismo en Facebook, en redes sociales. Hoy vamos a hablar en nuestro debate, porque bueno, es el tema del que ahora mismo más se habla en la calle y en todos los medios de comunicación, es ese nuevo gobierno que se forma o se va a formar una vez aupado a la Moncloa Pedro Sánchez, con esa moción de censura que ahora mismo tiene bastante revuelto el panorama político. Pedro Sánchez ha llegado a la Moncloa, como comentábamos, el líder del PSOE, pues contra todo pronóstico, prosperó esa moción de censura, una moción de censura que no hubiese sido posible si no llega a ser por el apoyo del PNV en el último momento, aunque ya de todos modos con nuestros contertulios lo iremos hablando, pero que parece ser que se fue fraguando a medida que se iba acercando la fecha del debate sobre la moción. Y apenas una semana antes de que ese mismo partido, el PNV, pues apoyase los presupuestos generales del Estado presentados por el Partido Popular. Para tratar este tema hoy en el debate tenemos con nosotros a Cristina Pérez, del PSOE. Buenas tardes. A Carlos Rontomé, del Partido Popular. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y a Julio Basurco, de Podemos. ¿Qué tal? Os planteo, aunque no va a hacer falta que yo tampoco dé muchos rodeos para la hora de comenzar la tertulia, el debate, pero a mí me gustaría saber qué opinan sobre qué concesiones va a tener que hacer el Gobierno a esos partidos políticos que le han apoyado en la moción de censura. Si quieres comenzamos con Cristina Pérez, del PSOE. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. El Partido Socialista ha llegado a la Moncloa, nuestro secretario general, Pedro Sánchez, así como el grupo parlamentario en el Congreso, tuvo a bien de presentar una moción de censura una vez que conocimos todos el fallo de la sentencia del tema Gürtel. Consideramos que el Gobierno no podía seguir ni un día más en el Parlamento y fue por ello por lo que, atendiendo al artículo 113 de la Constitución, presentamos una moción de censura. Sí que es cierto que en un principio desconocíamos si íbamos a contar con los apoyos suficientes para llegar a la presidencia del Gobierno, porque uno de los objetivos que se marcó el Grupo Parlamentario, el Partido Socialista, era a no llegar a pactos de gobierno. No teníamos intención, y así lo hemos llevado a cabo, de marcar plazos, ni carteras, ni nada que supusiera pactar con otros grupos políticos, pero no es menos cierto que nuestra intención es que la moción prosperara. El tiempo de Rajoy y del Partido Popular en el Gobierno creíamos y creemos que había terminado y necesitaba el Gobierno de España una alternativa de gobierno que venía de manos del Partido Socialista. A la pregunta directa que tú me haces y me dices qué concesiones va a tener que hacer o dar el Gobierno del Partido Socialista a los grupos parlamentarios que han apoyado la moción de censura, decirte que no tenemos pactos con nadie, no hemos pactado el Gobierno, hemos llevado al Gobierno como fruto de la decisión unilateral de cada uno de los grupos parlamentarios del Congreso. Si se van a hacer o no se van a hacer concesiones, yo no lo llamaría así. El Partido Socialista se va a sentar a hablar con todos y cada uno del arco parlamentario, como así lo ha hecho en la oposición, como lo hizo en sus años de gobierno y como lo va a seguir haciendo a partir de, una vez que ha sido nombrado Pedro Sánchez presidente del Gobierno, y lo va a seguir haciendo. Pero ojo,
no debemos olvidarnos una cosa. Nosotros también nos hemos sentado con el Partido Popular y con el señor Rajoy. Nosotros hemos apoyado un 155 en Cataluña. Es que parece que ahora estamos demonizando al resto de partidos del arco parlamentario y mientras nos sentábamos con el señor Rajoy éramos constitucionalistas. Lo seguimos siendo. Ningún partido, venga de donde venga, nos puede dar lecciones de españolismo, ni de patriotismo, ni de constitucionalismo. El Partido Socialista no nació antes de ayer, como algunos partidos. Tenemos 139 años de historia y hemos estado siempre donde hemos querido estar. En ningún caso, ni con posturas antiespañolas, ni con posturas nacionalistas más allá de la Constitución, ni con ningún tipo de posturas que supongan la ruptura de España. El Partido Socialista ha estado donde tenía que estar, era con Rajoy y el 155, y ahora está donde tiene que estar. Sacando de la Moncloa a un partido declarado responsable civil de un delito y que no podía seguir gobernando España. Carlos, de Partido Popular, aparte de que me gustaría saber cuál es la lectura que hace de cuáles han sido las consecuencias de la moción, también saber cómo va a devolver el favor el PSOE a esos partidos que le han apoyado. Bueno, en principio Cristina dice que no se ha hecho ninguna concesión. Debe ser la primera vez en la historia que se negocia algo, se negocia un acuerdo político, el que sea, sin que alguna de las partes tenga que conceder algo. O sea, que se haya llegado a un entendimiento y a una decisión de apoyar sin nada a cambio, me parece que es una falsedad. Estábamos precisamente hace poco, el discurso del Partido Socialista era precisamente, y de otros partidos, era precisamente las concesiones que tenía que haber hecho, que haya hecho el gobierno del Partido Popular a otros grupos para aprobar los presupuestos, y ahora me vas a decir que se ha llegado a un acuerdo para... Yo no he dicho que hemos llegado a un acuerdo. Bueno, has dicho que no hay concesiones. Efectivamente. Que no hay concesiones. Bien, bueno, vale, pues no hay concesiones. Es decir, no hay ninguna concesión. Los partidos nacionalistas, que sabemos cuál es su dinámica, han llegado a ese acuerdo, a ese entendimiento, sin nada a cambio. Vale, bien. Vale, pues te compro el argumento si quieres, pero vamos, yo creo que los Reyes Magos no son los padres, ¿no? Te lo digo. Con un poco de sorna, ¿no? Y aparte, bueno, me ha hecho mucha gracia que recordara lo de los 100 años del Partido Socialista, que es un partido muy antiguo, me parece estupendo. Me acordaba de aquel famoso lema cuando en el año 79, cuando hicieron 100 años del Partido Socialista, había un lema electoral que era un cartel, era 100 años de honradez y firmeza, ¿no? Por supuesto. El comunista Tamame, cuando lo vio, dijo 100 años de honradez y 40 de vacaciones, por en referencia a lo poco que se mojaron durante el franquismo. Y hubo alguien más que con un poco de mala baba dijo 100 años de honradez y ni un minuto más. Bueno, es la historia del PSOE. El Puyol enano habla en castellano y después pacto con los nacionalistas y hablo catalán en la intimidad, Carlos. Por eso me sorprende que me digas que no ha habido ninguna concesión. La política real es la política real. Y la política real obliga cuando un legislativo está compartimentado de una forma determinada por las elecciones, por el sistema electoral, por una serie de circunstancias que todos conocemos, pues te obliga a pactar y te obliga a llegar a acuerdos. Y eso pasa en todos los ámbitos políticos, ya sea el legislativo, el Parlamento, ya sea un ayuntamiento, obliga a hacer acuerdos, y los acuerdos son concesiones. Es decir, yo quiero esto a cambio de esto. Y eso es una realidad. ¿Cuáles son las concesiones reales que ha hecho Pedro Sánchez a los nacionalistas y demás partidos? Pues no lo sabemos realmente. No lo sabemos. Creo que los iremos descubriendo poco a poco. El comportamiento del PNV no es sorprendente. Yo siempre he criticado, Julio sabe y lo he hecho otras veces, independientemente de las decisiones que tome mi partido, creo que es un gran error negociar con partidos nacionalistas. Lo digo siempre. Creo que los partidos de ámbito estatal, nacionales, constitucionalistas como el PSOE y el Partido Popular deberían llegar a acuerdos con más facilidad sin necesidad de tirar de los nacionalistas. El nacionalismo es un cáncer para el sistema democrático. Lo es, haya pactado el Partido Popular con él o haya pactado el PSOE. Y siempre es a cambio de concesiones y siempre es a cambio de algo. El Partido Nacionalista y los PDCatos y toda esta gente no pactan gratuitamente, siempre pactan a cambio de algo. Entonces, realmente no sé cuál va a ser las concesiones. Yo me temo que, por desgracia, van a ser concesiones fuertes porque digamos, el sustento parlamentario que tiene Sánchez es muy limitado, es muy pequeño, seamos realistas. Entonces va a necesitar muchas concesiones. O va a necesitar
acceder a muchas cuestiones, ¿no? Por eso te digo que yo realmente no sé exactamente hasta dónde va a llegar esos acuerdos, ¿no? Julio Basurco, de Podemos. Sí, bueno, con respecto a no renegociar con los nacionalistas, claro, lo que pasa es que yo creo que ahí tú haces una apelación más a una cuestión moral que una cuestión política, ¿no? Y al final, precisamente hablabas de la realpolitik. He dicho las dos cosas. Claro, he dicho que hay que tener en cuenta que... Perdona. Digo que desde Maquiavelo sabemos que la moral y la política tienen reglas muy diferentes y al final, pues bueno, el arco parlamentario está compuesto por lo que hay y aunque haya gente que a ti te parezca, no digo a ti, digo a cualquiera le parezca lo peor del mundo, pues al final uno tiene que hacer acuerdos con la gente que hay. Con respecto a la moción de censura y al nuevo gobierno del PSOE, bueno, decía Gramsci que al pesimismo de la inteligencia hay que oponerle el optimismo de la voluntad. Yo no me hago ilusiones tampoco con el PSOE. Quiero decir, yo no confundo optimismo con entusiasmo. Yo creo que es positivo y estoy contento de haber echado al Partido Popular y al Ejecutivo de Rajoy, a un partido que, como dice Cristina, ha sido condenado por los jueces por corrupción, a título patrimonial, civil, porque no existía el formato penal para la persona jurídica en el momento en el que se cometieron los delitos y demás. Pero bueno, creo que es positivo, pero no olvidamos tampoco que que el PSOE es el partido bajo el cual surge el 15M como reacción a sus políticas, el partido que apoya con el PP el 135 para anteponer el pago de la deuda a las cuestiones sociales, el partido que también apoya al PP en su manera de aplicar el 155, el partido que aplicó una reforma laboral que también le causó una respuesta de los sindicatos, de la gente social en forma de huelga general. En definitiva, contentos por echar al PP, pero sabiendo perfectamente lo que es el PSOE. Nuestra labor a partir de ahí, pues bueno, tirar para que el PSOE no se confunda de aliados una vez más. Yo creo que lo que revela la moción de censura exitosa es que durante 2 años y medio Podemos, y concretamente Pablo Iglesias como nuestro portavoz, tenía razón. Es decir, desde el PSOE se decía continuamente no da los números para lo que quiere hacer Podemos, y al final el PSOE ha tenido una moción de censura exitosa precisamente con los números que siempre decía Podemos que existían. En la moción fallida de Pedro Sánchez después de las elecciones de diciembre de 2015, Pablo Iglesias le dijo a Sánchez desde la tribuna del Congreso: no se fíe usted de Albert Rivera, ha elegido un socio muy hábil que no dudará en entregarle al PP en cuando tenga ocasión. Es el plan de los poderes fácticos de alguna vieja gloria de su partido y le aseguro que en la segunda entrega de ese plan no está previsto que usted sea el que esté al frente. Creo que queda claro que Albert Rivera nunca tuvo interés en un gobierno del PSOE. De hecho, lo dijo el propio Albert Rivera cuando hizo aquel acuerdo con el PSOE. Dijo claramente: ya hemos echado a Podemos, ahora solamente falta que el PP vuelva a la mesa. Begoña Villacís, del Ciudadanos de Madrid, dijo aquello de que el objetivo cumplido del acuerdo con Pedro Sánchez era el de alejarlo de su socio natural, que debería ser Podemos. Bueno, creo que queda claro que una vez que tú firmas un acuerdo con el PSOE, sabiendo que estás expulsando a Podemos, imposibilitando que Podemos forme parte, y sabiendo evidentemente que el PP no va a apoyar la investidura de un candidato que tiene 30 diputados menos, lo único que te queda son nuevas elecciones. Es decir, fuimos a segundas elecciones porque Albert Rivera quiso, pero con aquel eslogan de que ellos fueron los únicos que hicieron algo por acordar o por llegar a un pacto, cuando realmente era un pacto excluyente. Ellos sabían que excluía. Y cuando era Pablo Iglesias el único que decía: Pedro, no te fíes de esta gente quiere ir con el Partido Popular, está en su ADN, es lo natural, hay números para hacer otra cosa. Fuimos a segundas elecciones, los partidos progresistas tuvimos peor resultado y aún así seguimos diciendo: sigue habiendo números, en peores condiciones que antes, pero sigue habiendo números. Y al final Albert Rivera pues apoyó al Partido Popular, tuvimos gobierno del PP. 2 años después, moción de censura exitosa con los números que decía Podemos que existían. Antes de darte la palabra, porque entiendo que Cristina del PSOE querrá por alusiones contestar a nuestros otros contertulios, me gustaría también destacar que Ciudadanos ha sido invitado también a este debate, pero finalmente no han podido estar presentes por motivos laborales y también porque otros de sus representantes se encuentran fuera de la ciudad, así que ese es el motivo de la ausencia de Ciudadanos. Cristina. Bueno, yo, siguiendo un poco las pautas que hemos marcado y que los compañeros de mesa han establecido, Carlos, sigo diciendo lo de la historia del Partido Socialista. ¿Qué quieres que te diga? Estoy muy orgullosa de serlo y de los que me han antecedido siendo socialistas como lo soy yo ahora. En cuanto a las posibilidades, al gobierno, yo creo que nosotros España necesita un gobierno
gire a la izquierda. A mí no me supone ningún complejo decir que el gobierno socialista tiene que hacer unas políticas de izquierda, cosa que no ha hecho hasta ahora el Partido Popular, como no puede ser de otra manera. Igualmente no podemos tener en nuestro camino al Partido de Ciudadanos, porque no son más que la marca blanca del Partido Popular, ha quedado perfectamente acreditado en el Congreso. Y a lo que dice Julio, de que siempre han salido los números y Podemos lo tenía claro y no así el Partido Socialista, pues decirte, Julio, que efectivamente, pero yo creo que la predisposición de todos no era la misma. De hecho, por parte y parte, no le voy a achacar a Pablo Iglesias que pidiera defensa, ni a ningún miembro de Podemos que pidiera alguna cartera ministerial. Yo creo que las circunstancias no eran las que son hoy en día y por eso Pedro Sánchez se vio obligado a dimitir y dejar el escaño en el Congreso de los Diputados, con lo cual la oposición que ha tenido que realizar ha sido mucho más difícil, en la medida en que no tenía el escaño con lo que llegar a los ciudadanos. En cuanto a las posibles negociaciones o no que se hayan podido hacer, las posibles concesiones o no que se hayan, yo sigo manteniendo, como así le he dicho a Carlos y os he dicho a todos vosotros, que el Partido Socialista habrá que dejarlo gobernar para que puedan demostrar que efectivamente ha hecho ese tipo de concesiones. A día de hoy esas concesiones no existen. Lo que sí existe es una noticia en prensa que dice que el Partido Popular, a cambio de que se dijera no en la moción de censura, le ofreció al PDK un grupo propio. A ver, lo que son demonios para el Partido Socialista son santos a veces para el Partido Popular. Eso que no se debe de negociar con los nacionalistas, pues habría que verlo. Y ya te digo... Lo decís vosotros, ¿eh? Sí. Si no, a ver, que sabes que cada vez que vengo aquí no eludo ninguna responsabilidad. Y hacía bien Carlos en decir, lo digo a título personal, que no siempre coincide con mi partido. Y le honra el hacerlo, porque tanto Partido Socialista, sería absurdo negarlo, como Partido Popular, para llegar al Gobierno de España hemos necesitado del voto nacionalista. Eso ha sido así, no es Convergencia y Unión, que ahora está atosigada por la corrupción en Cataluña, ha sido socios de gobierno tanto del Partido Popular como nuestro. ¿Y por qué? Porque la representatividad y la ley electoral exige que para llegar a un gobierno... Yo ahí tengo una objeción que hacerte, con perdón, y es otra crítica al PSOE. En esos tiempos siempre teníais, sobre todo en la época de Anguita, la oportunidad de pactar con Izquierda Unida y preferíais iros con los nacionalistas de derecha. Pero la postura de Anguita en aquellos tiempos era cuanto menos discutible, bueno, Julio, y tú lo sabes, igual que yo. Yo sé lo contrario. Y en todo caso, y termino, disculpadme, termino, yo creo que más que nos pese, supone la representación de unas comunidades autónomas que tienen un amplio cariz nacionalista, y a los hechos me remito y al problema catalán me remito, que creo que será uno de los asuntos más importantes que debe afrontar Pedro Sánchez desde la presidencia del gobierno, y es tratar de solventar el problema catalán. Y nuevamente digo, pactos con los nacionalistas, ninguno. Pactos con Podemos, ninguno. Posibles concesiones se verán a lo largo de la legislatura, de lo que quede de ella, hasta la convocatoria de elecciones. Pero en cualquier caso, el que ha pactado con el Partido Nacionalista Vasco unos presupuestos ha sido el PP antes de ayer. Carlos, del Partido Popular, y también me gustaría ya, por si ya que tienes tú el turno de palabra, también que nos comentes si el Partido Popular va a castigar al PNV en el Senado con los presupuestos. Bueno, si quieres comento primero esto. No sabemos. Digo, aprovechando ya que se han escuchado ese tipo de noticias. No sé exactamente lo que va a surgir o lo que va a resultar del Senado. Ten en cuenta que si hagan o no modificaciones tiene que volver otra vez a pasar por el Congreso los presupuestos, o sea que de todas formas todavía queda un trecho. No sé exactamente cuál va a ser la postura del partido respecto a esa forma de actuar del PNV, que a mí personalmente no me sorprende lo más mínimo, ¿no? Quería comentarte, dice que ha sido socio de gobierno. No es cierto ni con el PSOE ni con el PP. Los nacionalistas han sido
apoyos en legislatura, pero no socios de gobierno. Cuando digo socios de gobierno me refiero a apoyos parlamentarios para sacar leyes imprescindibles para gobernar. No es lo mismo, porque estar en el gobierno no es lo mismo que estar, que es por ejemplo lo de ahora, que es un apoyo para una investidura. Luego veremos si Sánchez introduce a alguien del gobierno, ante alguien de Podemos en su gobierno o de algún otro partido, que no creo. Yo imagino que la idea de Sánchez será hacer un gobierno monocolor con apoyos externos. Espero, vamos, no sé cuál será exactamente su postura, sí. A ver pero tiene una legislatura bastante difícil, ¿no? En cuanto al tema de la anterior propuesta cuando comentaba Julio, cuando Podemos pues invita a esa moción de censura e intenta traerse al PSOE, en aquel momento realmente lo que se opone a esa moción de censura es el propio aparato del Partido Socialista. O sea, es decir, el cambio que hay de aquella moción de censura a esta es la ambición personal de Pedro Sánchez. Ese es el gran cambio. Es decir, en aquel momento el aparato del Partido Socialista se niega a esa suma de ese conglomerado de votos o de partidos, y ahora la ambición personal de una persona que está fuera del partido, que está fuera del Parlamento, que es un tema importante que no hemos comentado. Es la primera vez que una moción de censura triunfa en España, pero es que además es lo más novedoso de todo, más que desde mi punto de vista, es que sea alguien que sea extraparlamentario. O sea, es una cosa bastante novedosa. Y además, de alguna forma también... Segunda fuerza en el Congreso. También de alguna forma también pero que introduce algo distinto, sí. Y además, a mí me chirría un poco porque realmente es una persona que no ha pasado por las listas electorales. Es decir, es cierto que tenemos un sistema representativo con listas cerradas, pero es la primera vez que alguien es presidente de gobierno sin haber pasado por las urnas. No, sí pasó. Pasó por las urnas, dimitió. Bueno, pero luego después dimitió, efectivamente, y está fuera, y es algo novedoso también. Las otras mociones de censura siempre han sido promovidas por alguien que ya estaba en el Parlamento, ¿no? Y en cuanto a una cosita respecto a Podemos, ¿no? Dice que Podemos es el socio natural del Partido Socialista. Lo dijo Villacís. Pues tú sabes, bueno, pues es un error. Lo dijo Villacís. Te digo yo, es un error. No hay nada más enfrentado que un partido socialista y un partido comunista, o los comunistas y socialistas, y tú lo sabes y la historia lo dirá. Y además tienen la tendencia a fagocitar a los socialistas, con lo cual yo les advertiría que tuvieran mucho cuidado con lo que conceden a Podemos. Y una cosita nada más que voy a comentar, ya termino. A mí no me gusta, sinceramente, Julio, el vocabulario que estamos utilizando para hablar de este tipo de cosas. Por ejemplo, tú usas mucho, lo usó mucha gente, hemos echado. En el juego democrático no se echa a la gente, creo yo, que no se echa a la gente. Hemos cambiado, como ha dicho Cristina, hemos cambiado de gobierno, hemos un periodo nuevo, puedes utilizar, pero echar supone, además, echar no es echar solamente al partido, a Rajoy, sino echar al Partido Popular. El Partido Popular es la fuerza mayoritaria de este país, tiene muchos millones de votos y me parece una falta de respeto, sinceramente, utilizar el término echar. A mí si te fijas, nunca digo echar a Podemos de las instituciones. Me parecería una auténtica... Me parece que es un lenguaje excesivamente agresivo, ¿no? No sé. Bueno, es una opinión, no sé. Echarle de la Moncloa mediante una moción de censura o desalojarle de la Moncloa mediante una moción de censura, creo que... No, es que dices echar al Partido Popular. Bueno, echarlo del gobierno, con una moción de censura. El tono de esa forma de hablar. Yo realmente el tema del lenguaje, Carlos, a mí me parece bastante secundario. No, el lenguaje no es secundario, tú lo sabes. El lenguaje es fundamental. Yo me refiero cuando estamos aquí hablando, creo que nos entendemos perfectamente. Yo te he leído a ti en algunos artículos utilizar conceptos como arma política, y yo no me escandalizo porque usas el concepto bélico de arma. Creo que es una cuestión que se utiliza en política. Se puede usar pero yo lo uso para cualquier formación, no uso echar para hablar de... Si os enroscáis en eso, hablo yo de mi gobierno, ¿eh? Si mañana hay una moción de censura del PP contra el PSOE, yo no tengo ningún problema en decir el PP ha echado al PSOE mediante una moción de censura. No tengo ningún problema. Estáis hablando de... Digo mañana pasado. Te lo digo porque Monedero y toda esta gente lo ha usado también. Me alegro mucho de que hayáis echado, se ha ido mientras que sujetaba a Soraya por los hombros. Ahí le dijo Valláis concretamente. Menos mal que lo dijo echado. Eso no es violento, Valláis. Bueno, violento fue sujetar a esa mujer por los hombros de esa forma, que fue bastante desagradable. Monedero ha pedido disculpas, yo no voy a entrar en eso. Pedido disculpas de aquella forma, ¿no? Bueno, como siempre, ¿no? Vamos a debatir del tema. Sí, pero no. Vamos a debatir el tema. Ahí dijo concretamente que os vayáis, que creo que decir os vayáis no es nada agresivo.
Con el permiso de Juanjo, por con supuesto. respecto a Cristina primero, que... cuando dice que en su día, bueno, que Pablo Iglesias pidió la vicepresidencia y demás, ya dijo en su día que si el problema era ese, él renunciaba a la vicepresidencia. Entonces luego se dijo que el problema era que Podemos ponía como línea roja, también ese concepto tan agresivo, como línea roja el referéndum en Cataluña. Es decir, siempre que había un argumento, cuando se desargumentaba, había una excusa nueva para decir que la culpa era de Podemos y que Rajoy luego estaba por culpa de Podemos. Con respecto al tema de las concesiones y demás, seguramente las habrá, seguramente se tendrá que negociar y demás, pero yo creo que estamos en una situación política, tras el 155 y demás, en el que, lo decía Enric Juliana, lo escribía en un artículo, creo, y también lo decía ayer en El Objetivo, ¿no?, en el que tanto por parte del Estado o del Gobierno y también por parte de las fuerzas soberanistas en Cataluña, se ha aprendido que, por un lado, no se puede gobernar contra la mayoría de Cataluña. No digo Cataluña entera, es cierto que hay gente que piensa de muchas maneras, pero sí que es cierto que la mayoría de Cataluña, si sumamos la gente que es pro independencia y la gente que está también a favor de un referéndum, sea o no independentista, es mayoría, no se puede legislar o no se puede gobernar contra la mayoría de Cataluña, y por parte de los partidos soberanistas que estaban gobernando en Cataluña, que están gobernando en Cataluña, han aprendido, creo, que tampoco se puede lanzar pulsos al Estado sin esperar consecuencias fuertes en contra. Y por tanto creo que hoy día, ahora mismo, por parte de los partidos de Esquerra Republicana, del PDeCAT, como han aprendido eso, hay un momento en el cual lo único que piden es un gobierno con el que por lo menos sea más fácil dialogar. Sé que Carlos aquí no va a estar de acuerdo, sé que piensa que no se puede dialogar nada con los nacionalistas, etcétera, pero bueno, me pongo en la piel de los nacionalistas para entender un poco ese momento en el cual dicen, oye, sin condiciones, sin concesiones, lo único que pedimos es que Rajoy no esté, pero porque son conscientes de que les quiere aplastar, es decir, entonces quieren un interlocutor un poco más dialogante. Y dicho esto, pues bueno, creo que en España tenemos que acostumbrarnos a que ya hemos pasado una fase de, por lo menos para dentro de bastantes años, esa fase del modelo que tenemos de bipartidismo imperfecto, y vamos a un sistema multipartidista como lo hay en otros países, y que seguramente, también decía otro analista en estos días, este sea el último gobierno para dentro de muchos años monocolor, y tenemos que acostumbrarnos a que seguramente a partir de ahora pues tengamos gobiernos de coalición, gobiernos en los que haya más de una fuerza política al frente. Cristina. Bueno, yo después de las agresivas... Bueno, pero tenía bastante que ver con el tema, porque es verdad que ha generado bastante debate el encuentro entre Monedero y bueno, ya no vicepresidenta, pero con Sáenz de Santamaría, y es verdad que también tiene mucho que ver con el panorama que se plantea. Por supuesto, porque a ver también la oposición que empieza a ejercer a partir de ahora el Partido Popular, tampoco... Y yo creo que bueno, me sale vicepresidenta, pero Sáenz de Santamaría también se supo defender bien en el momento y... Hombre, tiene ya mucho por eso que mucho rodaje. No se quedó atrás, yo creo. Bueno, yo haciendo hincapié en esto, no tengo ningún problema en pronunciarme, parece una barbaridad lo que hizo Monedero. No es que sea santo de mi devoción, Sáenz de Santamaría, pero las circunstancias no eran las más apropiadas y la postura de Monedero tampoco lo era. De hecho, como decía Julio, se ha visto obligado a pedir perdón a su manera y de su forma, pero lo ha hecho. En cuanto a echar, entrar, salir, yo creo que... a lo mejor lo hago desde el punto de vista personal, pero creo que yo comparto las tesis de mi partido en ese sentido. Al Partido Socialista nadie le sobra. Le sobra la corrupción en las instituciones, eso sí. Pero a título de Rajoy y tal, el Partido Popular tiene una representación que los españoles se le han dado de manera legal y constitucional, y están en las instituciones porque los españoles quieren que esté. El día que no quieren que esté, saldrán todos, y nosotros también. El día que los españoles no nos den su confianza, pues no estaremos en las instituciones. Pero en la medida en que están, a mí en el Parlamento no me sobra nadie. Siempre que se acaten las leyes y la Constitución, todos tienen que formar parte de la representación del Estado español. En cuanto al gobierno que pretende el Partido Socialista con Pedro Sánchez a la cabeza, a lo mejor soy un poco atrevida en este sentido, porque sí que es verdad que tenemos una reunión esta misma tarde, el Partido Socialista de Ceuta, para fijar un poco la vorágine que se nos ha venido encima, porque no deja de ser una circunstancia sobrevenida con mucha... Porque no sé con qué intención lo hizo la presidenta del Congreso, pero lo marcó todo muy rápido creyendo que no nos iba a dar tiempo a llegar. Parece ser que aun con los plazos hayan sido muy cortos hemos llegado.
En cualquier caso, te digo, el Partido Socialista de Ceuta tiene esta tarde una reunión y mantendrá más o menos las posturas que se van a ir diciendo a lo largo de estos días. Pero sí que es cierto que yo creo que el Partido Socialista España necesita un gobierno socialista en el que haya una serie de medidas más pronto que tarde referidas a reforma laboral. Creemos que la reforma laboral que siempre hemos criticado debe ser objeto de discusión nuevamente en el Parlamento. Creemos que leyes como la ley Mordaza no nos representan y deberían de ponerse fin a la misma. Creemos que el tema pensiones debe ser tratado desde el consenso con todas las fuerzas políticas. Lo que te apuntaba del problema catalán, España no puede trabajar y estar de espaldas al fenómeno que se vive en Cataluña. Estamos negando realidades. ¿Que nos vamos a salir de la Constitución? Bajo ningún concepto. ¿Que vamos a dar concesiones que supongan rupturas de España? Bajo ningún concepto. Ahora bien, ¿que hay que tratar el tema catalán como se merece? Por supuestísimo. Y políticas sociales prioritarias para los socialistas no debemos de obviar que el salario mínimo interprofesional es el que es, que necesitamos medidas de carácter social, que si es necesario que las fortunas más grandes de España tributen más, o si es necesario que no exista amnistía fiscal para premiar a mis amigos y que no paguen impuestos en España, pues eso es lo que tiene que el Partido Socialista afrontar y quitar. Sobre todo, ya os digo, el tema de la amnistía fiscal y de las concesiones tributarias, impositivas a grandes empresas, creo que desde mi partido haremos todo lo posible porque se acaben. Aunque sean desde Ceuta una secretaria ejecutiva que nada tiene que decir por ahí arriba, pero lo dirá. Carlos. Sí, bueno, una cuestión me llama mucho la atención. El gobierno dice no se puede gobernar en contra de la mayoría. Bueno, las mayorías tienen que estar, de Cataluña, donde sea, tienen que estar sujetas siempre a la norma. Es igual lo que... No, porque entonces sí, ya sabes tú en qué caemos. Es decir, que podemos caer si simplemente es el gobierno de la mayoría lo que la mayoría desee. No tiene que estar limitado, y tú lo sabes, porque si no, de otra forma, las minorías desaparecen, se las comen, ¿no? Como está pasando en Cataluña, por ejemplo. En cuanto al tema catalán, es el gran problema que tiene ahora mismo el Partido Socialista por delante, o el gobierno del Partido Socialista que va a iniciar ahora sus funciones. Es el gran problema de España de hace ya tiempo. No sé exactamente cómo le van a dar solución, porque es un problema grave, muy grave y muy complicado. Yo no voy a caer en la demagogia de decir que esto lo vamos a solucionar en 2 días, porque no sería así. No es así. Es imposible. Sí, pero recuerda, Cristina, como hasta hace poco todo era solucionable cambiando simplemente de gobierno. Pues yo estoy esperando, voy a esperar estos 100 días, y en el caso de Ceuta espero que todos los problemas de Ceuta en 100 días se solucionen, porque hace poco en una mesa que estaba aquí también hablábamos de esto, la culpa de la frontera era del delegado del gobierno. Con lo cual, si ahora cambiamos de gobierno, se va a solucionar el problema. Esperemos y deseemos y vamos a trabajar pero además, en ello. Además, los empresarios querían que fuera de una forma inmediata. Vamos a solucionar los problemas de sanidad. Es que habéis tenido 8 años y no lo habéis hecho. No, pero es que cuando uno tiene la llave, cuando tiene la fórmula mágica para resolver todos los problemas, ya la tenéis, ya tenéis la varita, pues venga, vamos a darle. El problema del paro, el problema Es imposible hacerlo tan mal como el señor Cucurrul, Carlos. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, es que es una realidad. Y gobiernos socialistas ha habido. 100 y días, la frontera no ha estado como está ahora. 100 días, que es lo que se suele dar a los gobiernos. 100 días. De gracia. Sí, que nunca se hace. Nunca se hace, efectivamente. Siempre se le da machaca antes, ¿no? Pero cuando volvamos de vacaciones de verano, 100 días son ya, es en septiembre. Cuando volvamos de vacaciones de verano, yo espero no estar ni un minuto en la cola. Vamos, espero que cuando llegue, ayer la verdad es que había poca cola en Marruecos, ¿no? Pero porque llegue, ya estaba el gobierno socialista. Claro, sería precisamente por eso, sí. Pero bueno, también habían nombrado nuevo delegado. No importa, pero las directrices venían de Pedro Sánchez. Sí, ya se había imbuido todo de esa magia, ¿no? Entonces, bueno, espero esos 100 días y ver que si realmente se va a solucionar. La verdad es que, aparte ya de bromas, el problema principal en el caso nacional es el problema de Cataluña y cómo se va a poder gestionar eso. Y cuáles van a ser las concesiones, porque digas tú que digas, va a haber concesiones para poder gobernar y para poder dar a término esta legislatura, porque una de las cosas que tampoco hemos comentado es que la intención de Sánchez es agotar la legislatura, no es convocar elecciones en una situación complicada.
con un apoyo legislativo, un apoyo parlamentario pequeño, desde su propio partido me refiero, porque claro, se suma todo, pero de su propio partido un apoyo pequeño. Y la idea de él parece ser que es agotar la legislatura, ya lo ha dicho. ¿Con qué? ¿De qué forma? Porque tú sabes que para sacar adelante la mayoría de las normas va a necesitar un apoyo mucho mayor de su propio grupo. Entonces, ¿cómo va a ser esta legislatura? Yo creo que va a ser tiene un problema grave, que es el de Cataluña, y encima no tiene una mayoría parlamentaria fuerte como para hacer frente a todo eso. Pero, Carlos, con la mayoría que ha tenido... Perdón, un minuto nada más. Con la mayoría tan amplia que ha tenido el Partido Popular, tampoco ha resuelto el problema catalán. Uno de los problemas por los que no se puede resolver el problema catalán es porque no existe lealtad entre los grandes partidos constitucionalistas. Y te lo digo yo de antemano. O sea que realmente una de las cosas por las que no se ha solucionado, no ahora, sino hace ya 20 años, el problema del nacionalismo es precisamente por la falta de entendimiento entre los dos grandes partidos. Antes de que surgiera Podemos... Con respecto al tema de la agresividad en los términos y demás, a mí me resulta curioso que se diga desde el PP, Carlos, no lo digo por ti, sino por el Partido Popular, al que representas. Hombre, estamos viendo ya como desde que triunfa la moción de censura, compañeros tuyos, porque no hablo de la gente en general, compañeros tuyos en redes sociales están hablando de que Pedro Sánchez es un presidente ilegítimo, diciendo que no se le ha votado y diciendo que está constituyendo un gobierno de etarras. Bueno, eso lo he visto yo. Un momento, déjame que termine. Ilegítimo, Carlos, no es lo mismo que ilegal. Déjame que termine. Sí, por si... Recuerda, uno puede considerar que no sea legítimo. No es lo mismo. Es perfectamente legítimo. No, perfectamente legítimo. Bueno, pero y diciendo, la legitimidad es un concepto gobierno mucho de tarras. Venga, nos quedamos con gobierno de tarras. Que esto hay que explicar primero hay que explicar a la gente, que tú lo sabes perfectamente, lo que es un sistema parlamentario y que nunca han votado a ningún presidente del gobierno, sino a los diputados que posteriormente le votan. Pero bueno, el Partido Popular se aprovecha de eso y dice que Pedro Sánchez es un presidente que no debería estar ahí, que no se le ha votado, cuando no se vota a ningún presidente del gobierno. Pero lo más grave, hablan de gobierno de etarras. Vuelven a sacar a los muertos, vuelven a sacar a ETA, lo cual recuerda lo que también hicisteis cuando ganan las elecciones Zapatero en 2004. Volver a decir que Zapatero es un presidente ilegítimo por la manera en la que llega y posteriormente volver a decir que Zapatero es cómplice de ETA y Mariano Rajoy, si no recuerdo mal, en la tribuna decirle usted está traicionando a los muertos. A los vivos y a los muertos. Hombre, que hablemos de conceptos gruesos, porque yo digo que se echa a un gobierno cuando se hace la moción de censura desde un partido que habla continuamente de ETA, de los muertos, de que uno es ilegal, de que uno es ilegítimo y de que es cómplice de los etarras y de los asesinos. Pues hombre, creo que un poquito más de prudencia. Y con respecto a que la mayoría debe estar sujeta a la norma, hombre, eso es verdad, pero también es cierto que hay momentos en los cuales no pasa nada por reconocer que hay tal vez normas establecidas que no son capaces de responder a los problemas sociales del momento y que por lo tanto hay que llevar a cabo reformas políticas, es decir, llevar a cabo soluciones políticas que luego se traduzcan, que tengan una traducción jurídica, que es usar la política para solucionar los problemas políticos y no escudarnos continuamente en las leyes para no solucionar los problemas políticos mediante la política. Porque el problema de Cataluña, y tú lo sabes perfectamente también, no es un problema legal, es un problema político. Y aquí podemos decir que hay una constitución que hay que respetar. Vale, muy bien, eso está muy bien, todos lo queremos, ojalá fuese así. Ahora bien, no podemos escudarnos en eso para obviar que la mayoría, según las encuestas, un 80% de catalanes desean un referéndum pactado. Luego podrán votar sí o podrán votar no. Nos podrá gustar, podrá no gustarnos, podremos decir que la Constitución no lo contempla, muy bien, pero ¿qué hacemos? Decir Constitución, norma, hay que estar sujeta a la norma, a la mayoría, etcétera. Muy bien, pero ¿qué hacemos? Lo que no se puede hacer es que, lo que yo veo que tú propones es o bien no hacer nada o bien aplastar eso con la fuerza, y yo creo que es un error. No se puede aplastar el nacionalismo con la fuerza. Tú dices que el nacionalismo se podría haber solucionado hace 40 años de alguna manera. ¿De qué manera? Pues negándolo. No, negándolo, no, perdona. Es que el nacionalismo catalán actual no es el nacionalismo catalán hace 20 años ni hace 40 años. No es la fuerza. No, perdona. Yo veo que queréis quitarle protagonismo al Partido Socialista y a Pedro Sánchez hablando de cuestiones políticas más allá de eso. Yo no, para nada. Podemos hablar de Monedero. No, para nada. No, es que no, realmente vamos a ver, es que hay que tener un poco de perspectiva histórica. Cuando ¿y te ha molestado que yo diga que tenemos 140 años de historia? No, cuando se inicia la... No, pero era una broma. Cuando se inicia la transición, el nacionalismo catalán no tiene la fuerza que tiene actualmente, ni mucho menos. Hay un proceso de ingeniería social, tú que hablas de política, de ingeniería social, en el que, gracias a una serie de concesiones hechas por los dos grandes partidos, se facilita que unos partidos, unas élites,
creen lo que tenemos ahora. El lo que tema tenemos está, ahora si me no es de permitís, hace 40 años, sino es algo creado. Por lo tanto, si es algo creado, es algo que puede ser también desmantelado. Si me permitís en ese sentido esa es la decir, cuestión. yo creo que el tema nacionalista, y sí que es cierto que, aunque sirva de precedente, en algo estoy de acuerdo con Carlos, en el tema de los orígenes del nacionalismo que hemos alimentado los partidos mayoritarios, tanto Partido Socialista como Partido Popular. Yo creo que ahí no debemos rajarnos las vestiduras en reconocer nuestros errores, y ha sido así. Pero sí que es cierto que yo creo que eso pasa por reformas legislativas valientes. Reformas legislativas como la de una ley electoral a lo mejor quitarían fuerza a estos nacionalismos que con 5 o 6 diputados están quitando y poniendo gobiernos. Eso es lo que precisamente es una de las necesidades. Espero que todo esto haya servido o sirva para que nos demos cuenta, se den cuenta los grandes partidos de que hay que cambiar ciertas cuestiones. Y que mientras un vasco decide un gobierno de España, un ceutí tiene un diputado. Ya surgieron esas propuestas que no se llevaron a cabo, y me parece que es uno de los grandes errores de las últimas legislaturas. Había que haber modificado la ley electoral, había que haber modificado en el sentido de darle el peso que corresponde realmente a esas fuerzas políticas con respecto a la soberanía nacional, porque estamos todos en ese barco. No podemos hacer compartimentaciones tan estancas. Y que el Partido Nacionalista Vasco, con 200 y pico mil votos, tenga más representación que, por ejemplo, tenía Izquierda Unida con 1 millón de votos, me parece una auténtica barbaridad. Sí, pero ahí os equivocáis en una cosa. Realmente, y esto es así, es que es objetivo, se puede consultar. La ley electoral no premia a los partidos nacionalistas, premia a los grandes partidos. Es cierto que el PNV o Esquerra Republicana o Convergencia y Unión en su día tenían más representación que Izquierda Unida, pero no porque estuvieran ellos sobre representados, sino por la infrarrepresentación de Izquierda Unida. Habrá que equilibrar. Sí. Esto está comprobado. Podemos mirarlo. Te lo digo yo que no. Realmente, los partidos que más se ajustan a la fuerza que tienen realmente, precisamente porque podría considerarse que es casi una circunscripción uninominal, son precisamente los nacionalistas. Es decir, tienen una diferencia muy baja en lo que representa escaño-voto. Un escaño arriba, un escaño abajo. Y creerme, mirarlo. Es decir, es que cuando se dice que la ley electoral beneficia a los partidos nacionalistas porque tienen más representación que otros partidos, no es que les beneficie, es que perjudica a otros partidos. No es que si Izquierda Unida tiene 2 escaños y el PNV o el PDeCAT o Esquerra tienen 11, es que el PDeCAT o Esquerra tuvieran que tener 4 o 1. No, es que Izquierda Unida tiene que tener 17. Claro. Ese es el problema. Ese es el problema. Y realmente, si miramos los números así. La cuestión de la provincia. Exactamente. Esa es la clave. Entonces, la cuestión de la provincia es que cuando en una provincia determinada la fuerza mayoritaria de esa provincia obtiene una representación mucho más importante, está sobre representada con respecto al resto de fuerzas de esa misma provincia. De todas formas, pero el problema es la provincia. Cuando estamos hablando de soberanía nacional, no deja de ser, digamos, una forma, evidentemente tiene que haber una circunscripción electoral, pero no deja de ser un choque de legitimidades. Volvemos a las legitimidades, el hecho de que con muy poco apoyo para lo que es un parlamento que representa a la soberanía nacional, que no es una cámara territorial, sino que representa al conjunto de la nación, haya esas diferencias tan grandes. ¿Cuántos eurodiputados tienen los nacionalistas? No lo sé. Muy poco. De todas formas, voy a decir en porcentaje seguramente igual que voy a decir una cosa. Si los parlamentarios vascos y catalanes le servían al Partido Popular para aprobar unos presupuestos, nos sirven al Partido Socialista para sacar un gobierno adelante, con independencia de lo que he dicho anteriormente de la ley electoral. Y si me permitís sí, porque nos tenemos que ir despidiendo. Ya, bueno, solo decir que me gustaría, siguiendo el tema que ha dicho Julio yo a mí personalmente me llamó la atención que el amigo íntimo de Vivas dijera que lo de Pedro Sánchez había sido un golpe de Estado. El señor Imbroda, presidente de la ciudad hermana de Melilla, con la que nos reunimos todos los días para llevar políticas comunes, se atreve a decir... Ya lo dijeron de Zapatero también. Se atreve a decir que Pedro Sánchez ha llegado al gobierno mediante un golpe de Estado. Yo espero que el señor Vivas no piense lo mismo que su amigo, que son como siameses en Ceuta y Melilla. Espero que aquí en Ceuta... Como siameses no son. Bueno, esa es la impresión que dan. Yo dentro no te lo puedo decir. No son, porque evidentemente cada uno tiene sus propias Ya, pero que te digo, que ha sido, lo he leído. Formas, y tú lo sabes, he leído. ¿no? Bueno, bien. Y me ha resultado cuanto menos chocante. Pero más allá de ahí, que yo no voy a entrar en términos más duro o menos duro, que me da igual lo que diga este señor, que a los melillenses serán los que le tienen que importar. Pero lo que sí digo es que creo que el gobierno de Pedro Sánchez, iba a decir Rodríguez Zapatero. Te ha traicionado el subconsciente. Bueno, él ha dicho que va a seguir las políticas
política de Zapatero. El tema del gobierno de Pedro Sánchez en Ceuta tiene mucho por hacer. Y el Partido Socialista de Ceuta se lo va a ir recordando. Porque, como bien dice Carlos, nosotros no tenemos una varita mágica para la frontera, pero peor no se puede hacer. Así que trataremos de mejorar. Cristina, no te quiero poner un compromiso, pero ¿quién suena como delegado del gobierno en el PSOE? Va a sonar a que te estoy engañando, pero no tengo ni idea. Ya te digo, mira, es más, te voy a decir algo que es muy interno, pero que vamos, te lo voy a contar. El viernes, cuando se votó la moción de censura, nos reunimos un grupo en la sede del Partido Socialista pues para celebrarlo. ¿Qué quieres que te diga? Yo estaba feliz el viernes y sigo feliz hoy. Entonces, pues siempre tus compañeros periodistas y quién y tal y cual. No tengo la menor idea, pero no solo eso, este fin de semana he desconectado totalmente. Entonces, no te puedo decir quién suena porque no me suena nadie. Que haya rumores, que haya quien hayan dicho... Seguro, 100%, pero a mí personalmente no me ha llegado. ¿Y tú sabes por qué? Porque a lo mejor dije el otro día entre un grupo de amigos una frase que a lo mejor me sentó hasta mal y dije, yo por respeto a todo el mundo no digo a nadie, y creo que se le han tomado al pie de la letra y no me tienen ni informar. Así que no te sé decir, Juanjo, de todas formas lo que dijo Manuel Hernández, yo creo que es un deseo, yo creo que es un deseo de todos los socialistas de Ceuta, que es que sea de Ceuta o al menos que tenga arraigo en Ceuta, y que tenga un perfil político por un lado, pero que no deje de lado los deberes institucionales que la delegación conlleva. Personalmente, me encantaría que fuera de Ceuta. Creo que sería lo más lógico y lo deseable para todos. Yo solamente una pregunta. ¿Qué vais a hacer con el tema de las concertinas, las que pusisteis con Zapatero y con el tema de la devolución en caliente? Yo el tema de la devolución en caliente... Yo sé que eso es para largo, pero te lo suelto así para que lo vayáis pensando. Yo, Julio lo sabe, yo no eludo absolutamente nada. Mira, el tema de las devoluciones en caliente, yo te voy a decir... Por favor, breve. Porque nos tenemos que marchar. Opinión meramente personal como profesional del derecho, que se ha comido muchas guardias con extranjeros. Muchas. Te digo, Cristina Pérez, como letrada y como abogada en ejercicio, te dice no a las devoluciones en caliente. El Partido Socialista, la postura es la que ha manifestado hasta ahora y yo la acato como militante que soy. O sea, que la van a quitar, la van a reformar. Si de Cristina Pérez ¿Y las dependiera, sí. ¿Y las concertinas? Y el tema de las concertinas igualmente, el Partido Socialista, también. No lo sé. Ayer estaban todavía. Ya, pero no había cola en la frontera. Creo que se llegó a reconocer por parte del PSOE el error de las concertinas. Bueno, esperemos que rectificar ese sabio, ¿no? ¿Termino yo? Bueno, sí, por favor. Yo por terminar, volver al tema de verdad, la cuestión de la ley electoral. Nosotros siempre hemos sido partidarios de reformarla y siempre hemos encontrado la oposición de los dos grandes hasta ahora partidos. Esperemos que hagan caso tanto a Cristina como a Carlos y rectifiquen para que haya más proporcionalidad. Pero insisto, los partidos nacionalistas, luego lo podemos comprobar, realmente son los que más se ajustan a su fuerza real frente a la infra y sobrerepresentación de otros partidos de ámbito estatal. Con respecto a la cuestión de los nacionalismos y demás, bueno, ya Companys sabes que proclamó la República Catalana durante la Segunda República dentro del Estado español. Quiero decir con esto que la cuestión del sentimiento nacional de algunos territorios de nuestro país es una cuestión histórica con la que tenemos que lidiar, con la que tenemos que hacer política y con la que tenemos que dialogar y no podemos negarla. Y por último, pues bueno, para centrarlo un poco más en lo local, con respecto a Ceuta, esperemos, seamos optimistas, que con este nuevo gobierno pues podamos tener mejores soluciones y mejores líneas para solucionar problemas como el de la frontera, la educación, la construcción de colegios o la vivienda, que aunque bueno, sé que con los presupuestos generales de Rajoy que se van a mantener va a ser un poco complicado, pero como digo, siguiendo a Granchi, yo me amparo aquí en el optimismo de la voluntad. Julio Basurco, Carlos Rontomé, Cristina Pérez, muchísimas gracias por este debate tan enriquecedor y tan interesante. Nosotros nos despedimos ahora, pero nuestra programación continúa en COPE Ceuta, en el 89.8 de su FM, con La Mañana en COPE y la compañera Montse Taboada. Muy buenas tardes. Alonso y Eque Abogados, Renta 2017. Realizamos confirmación, borrador y declaración de la renta. Reserve su cita en el 956 97 46 74 o en el 620 537 421. Estamos en Paseo del Rebellín 25, segundo B. Alonso y Eque Abogados patrocina La Voz del Faro.